El Evangelio del día 25 de marzo, fiesta de San Marcos Evangelista. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de oír, hermanos, este texto del capítulo número 16 del Evangelio escrito por San Marcos. Y solamente 16 capítulos tiene el Evangelio que escribió este gran hombre. Pero ¿quién era San Marcos? Primero, el nombre completo de San Marcos era Juan Marcos. Tenía dos nombres, pero en el Evangelio ha pasado con el único nombre de Marcos, porque Marcos era un sobrenombre y era un nombre más bien latinizado. Y como en ese tiempo era el Imperio Romano el que dominaba, pues era mejor utilizar Marcos que utilizar Juan. El nombre completo era Juan Marcos. Juan Marcos, o simplemente San Marcos, era hijo de una mujer habitante de Jerusalén de nombre María. Era una mujer viuda, acaudalada, rica. Es probable, dicen algunos, que ella fuera la dueña del cenáculo, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo tuvo la última cena, el lugar donde nos dejó la Sagrada Eucaristía, el lugar donde estaban reunidos los apóstoles y la Virgen María el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Es muy probable. Pero no hay algún escrito que determine esta sentencia. Es muy probable también que San Marcos haya conocido a nuestro Señor Jesucristo siendo él, Marcos, un niño, porque la casa de su madre recibía con frecuencia a los creyentes, a los discípulos. Así que habrá sido un niño que de vista conoció a Cristo en su casa. Y después, cuando creció, bueno, pues también fue testigo de los lugares donde Cristo había estado, de todo ello. Él era primo de San Bernabé. Y entonces, cuando inició la predicación, San Pablo fue presentado por Bernabé a los apóstoles y después emprendieron el primero de los viajes misioneros. Iban los tres, San Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero llegando a un lugar llamado Salamina, allí San Marcos como que tuvo miedo, era un jovencito, y ya no siguió adelante en la predicación del Evangelio, por ahí, por el Asia Menor, sino que después él prefirió regresarse solito a Jerusalén. El éxito del primer viaje misionero fue grande, fue importante y hermoso. La palabra de Dios se iba extendiendo, pero Juan Marcos solamente un pedacito colaboró.
Cuando se iba a hacer el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé planeaban todo. Y entonces Bernabé le dice a San Pablo que quería llevar a su primo Juan Marcos. Y San Pablo se opuso diciendo que no, que porque se había mostrado pues, inmaduro, carente de valor, con poca determinación para la predicación del Evangelio. Y Bernabé decía que no, que iba ahora a cambiar la situación. Bueno, total que no llegaron a ningún acuerdo, Pablo y Bernabé. Así que San Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos por otro lado. Y así fue el inicio de la predicación del Evangelio, también realizado por Juan Marcos. Después se convierte en un hombre importante para la predicación. Es seguro que estuvo en Roma. Y entonces ya se había ganado la confianza de San Pablo. Ya habían pasado los años. San Pablo ya era un anciano. San Pablo estaba encarcelado en Roma. Pero también fue ayudante o secretario de San Pedro. Por eso todo lo que San Marcos escribió en el Evangelio fundamentalmente lo escuchó de labios de San Pedro. Porque él era un niño, porque él no había seguido a Cristo, él no fue apóstol. Entonces lo que tenemos en el Evangelio de San Marcos son las enseñanzas que el mismo Marcos recibió del príncipe de los apóstoles, que es San Pedro. Y San Pablo, ya plenamente consciente de que Marcos ya era otra persona, ya no era aquel jovencito, aquel adolescente que le daba miedo la predicación, que le daba miedo enfrentar dificultades, porque la predicación del Evangelio, hermano, les trajo muchas contrariedades, golpes, intentos de muerte, y Marcos era un jovencito. Después San Marcos es mencionado por el mismo San Pablo en la carta a los Colosenses, en la carta a Filemón y en la segunda carta a Timoteo. Miren, en Colosenses 4:10 dice esto San Pablo de Marcos. Hermanos colosenses, les mandan saludos a Aristarco, mi compañero de cárcel, y también Marcos, acerca del cual ustedes ya recibieron instrucciones, y si va a visitarlos, recíbanlo bien. Luego, la carta a Filemón no tiene capítulos, es tan chiquita que solamente son versículos. En el versículo 24 de la carta a Filemón, dice San Pablo a este amigo suyo, te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio, otro que estaba en la cárcel, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Vean, Marcos aparece como colaborador de San Pablo, que está en la cárcel, y compañerito de San Lucas, que también escribió un evangelio. Y en la segunda carta a Timoteo, que es también seguro que esta fue la última de las cartas, de las 13 cartas que escribió San Pablo, que es considerada como el testamento espiritual de San Pablo. Allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 11, dice esto: el único que está conmigo es Lucas. Era ya otro momento. Le dice a Timoteo, toma contigo a Marcos y tráelo contigo, porque me es muy útil para el ministerio. Vean, el Marcos jovencito que tenía miedo de la predicación, ahora un colaborador sumamente importante de San Pablo en Roma.
Y sí, además de que hay estos testimonios basados en la misma Sagrada Escritura, hermanos, también es el mismo Evangelio. A San Marcos le importó mucho recalcar el origen divino de Cristo. Así empieza el Evangelio de San Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las primeras líneas inmediatamente diciendo de quién va a hablar y cuál es su naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros al hablar de Cristo. No es un iluminado del pasado, es el Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso entonces insiste a lo largo del Evangelio del poder absoluto que tiene Cristo sobre la naturaleza, los elementos naturales, sobre el demonio y sobre cualquier tipo de enfermedad, incluida al último, el poder sobre la misma muerte. Va a hablar de alguien excepcional, claro, del Hijo de Dios, que se desenvolvió en ese ambiente romano o greco-romano. El Evangelio está escrito en griego, pero también escribió para la gente que ya hablaba también latín y que estaba en esa cultura de los romanos. Por eso muchas palabras hebreas las explica. Si hubiera escrito su evangelio para judíos, los judíos bien que saben esas palabras, pero menciona una palabra hebrea y la explica. También si habla de una costumbre judía o de una fiesta judía, también la explica. ¿Por qué? Porque sabe que precisamente sus lectores son de ese ambiente. Cuando murió San Pedro, cuando murió San Pablo, cuando los martirizaron, pues, según la tradición, porque esto ya no está en el Evangelio, como tampoco en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la tradición dice que fue al norte de África, concretamente a la ciudad de Alejandría, en Egipto. Allí en Alejandría fue el primer obispo, hizo muchas conversiones y allí murió martirizado. Una vez estaba celebrando San Marcos la Santa Misa. Qué momento tan especial, ¿no? El momento en que Cristo se ofrece en sacrificio al Padre por nosotros fue el momento elegido para el martirio de este hombre grande, San Marcos. Celebrando la Santa Misa, los enardecidos paganos que estaban perdiendo gente porque San Marcos se convirtió en un predicador por excelencia. Sintiendo que estaban perdiendo gente, enardecidos, fueron a donde estaba San Marcos celebrando la Santa Misa, le ataron cuerdas, lazos, reatas al cuello y lo anduvieron arrastrando. Fue mortalmente herido. Al otro día murió y no conformes, según la tradición, querían quemarlo públicamente como escarmiento para los cristianos, pero que milagrosamente cuando estaban por quemarlo se desató una lluvia tremenda, torrencial, al grado de que los discípulos pudieron recoger el cuerpo, envolverlo en lienzos de lino y esconderlo. Pasado el tiempo, las cosas se calmaron y por allá en el siglo IX, los venecianos se llevaron el cuerpo de Alejandría a Venecia. Por eso Venecia tiene como santo patrono a San Marcos. Allí, hermanos, hay una basílica hermosísima, hermosa, dedicada a San Marcos. Y en la parte alta está el león que representa a San Marcos. Está el león y con un libro abierto, o sea, el que escribió un evangelio. Esto, hermanos, de ¿por qué se representa a San Marcos con un león? A San Lucas con un toro, a San Juan con un águila
y a San Mateo con el rostro de un ángel o de un hombre, es por una referencia a la Sagrada Escritura del capítulo número 4, verso 7 del Apocalipsis. Allí aparecen 4 seres vivientes que tienen ese aspecto. Un aspecto de león, de toro, de ángel u hombre y de águila. Y entonces la tradición dice, pues son precisamente los 4 evangelistas. Pero esta cita de Apocalipsis 4:7 también es una referencia al libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 10. Y hay otra anécdota que se cuenta de San Marcos. Miren, se habla de un muchacho que salió huyendo desnudo. ¿Cuándo? Está escrito en el capítulo número 14 del Evangelio precisamente de San Marcos. Y es el único que refiere este acontecimiento. El día, la noche del jueves santo, después de la última cena, salió nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles camino del huerto Getsemaní al pie del monte de los Olivos. Allí se presentó Judas para entregarlo. El que le iba a entregar les había dicho esta contraseña: aquel a quien yo dé un beso, ese es, agárrenlo y llévenselo. Nada más llegar se acerca a él y le dice, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y tomando la palabra Jesús les dijo, como contra un salteador han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. Pero es para que se cumpla la Escritura. Y entonces, abandonándolo, huyeron todos, o sea, los apóstoles. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y lo detuvieron, pero él, dejando el lienzo, escapó desnudo. ¿Quién cuenta eso? Marcos. Era un jovencito cuando pasaron estas cosas, pero él sabía que su mamá era una seguidora del Señor. Ya ven que de chamaco uno no se preocupa tanto por el pudor, ¿verdad? Los niños se bañan por allá desnudos en el río, en el arroyo, donde quiera. Bueno, pues dicen la mayoría de los que comentan, pudo haber sido el mismo Marcos que relata eso. Pues San Marcos, bendito, gracias por tu Evangelio. 16 capítulos, hermanos, del Evangelio según San Marcos, para admirar la destreza de este hombre bueno, de este discípulo del Señor, de ese chiquito que entregó su vida por ser fiel al Hijo de Dios. Y como concluye el Evangelio que acabamos de escuchar, ellos recibieron la orden de Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y San Marcos lo aplicó hasta la muerte. Después de instruir nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, como decimos en el credo, nuestra fe fundamental. Y ellos se fueron a proclamar el Evangelio por todas partes. El Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Así es, hermanos, el que predica en el nombre de Cristo no está solo. El que predica en el nombre de Cristo es acompañado por el mismo Cristo, con la fuerza y el don del Espíritu Santo, en cumplimiento de la voluntad del Padre Eterno. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que, estimados hermanos,
Todos somos discípulos de Cristo. ¿Cuánto queremos a Cristo o no? Hay que echarle ganas. Podemos hacer muchas más cosas para que el Evangelio de Dios llegue más y más a otra gente. Bueno, que San Marcos interceda por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz y bendecido día.